Bueno, comenzamos, chicos. Bueno, estamos en el capítulo de nucleótidos, ¿verdad? Ya. Se ve bien la pantalla, ¿verdad, chicos? Sí, doctora. Listo. Estamos en nucleótidos. Él se había dicho, ¿verdad?, que es como un preámbulo para entrar al estudio de los ácidos nucleicos. Los nucleótidos hemos visto que son los componentes monoméricos de los ácidos nucleicos, DNA y RNA, pero por sí mismos tienen también una gran importancia biológica. Estamos justo en esto, en nucleótidos cíclicos. Habíamos visto, ¿verdad?, que hay los nucleótidos que pueden generar energía, como son los nucleótidos del ATP, que forma AMP, ADP, etc. También existen nucleótidos cíclicos, habíamos quedado en eso. Un importante nucleótido cíclico es el AMP cíclico, que resulta de esta reacción. Se forma, vamos a hacer rápido una recapitulación, los nucleósidos, no es el único nucleótido cíclico, también es de gran importancia el GMP, que van a ver al año cómo participa en reacciones en bioquímica dinámica. Pero ahora estamos viendo en particular a este nucleótido. Los nucleótidos cíclicos como el AMP cíclico se forman a partir del ATP. Este ATP, vamos a ver de cómo ocurre esto, pero nada más ahora veamos la ecuación. Por acción de una enzima denominada adenilato ciclasa, el ATP, esta es la estructura del ATP, pues el adenilato ciclasa rompe este enlace, cataliza la ruptura de este enlace y cataliza de que este grupo denominada 3', recuerdan que este es el número, los monosacáridos se numera con números prima, entonces era 1, 2, 3, 3', 5', AMP cíclico. Cuando la célula, vamos a ver enseguida por qué, cuando la célula necesite que se sintetice AMP cíclico, pues la adenilato ciclasa se activa, transforma el ATP en AMP cíclico. Cuando la célula ya no necesite o ya no esté el mensajero primario, vamos a ver, cuando no esté el mensajero primario, el AMP cíclico tiene que degradarse. Entonces, actúa otra enzima, la fosfodiesterasa cíclica. Esta enzima fosfodiesterasa cíclica lo que hace es hidroliza este enlace, pongan, bueno, creo que ya lo han hecho, rompe este enlace y se forma el 5' AMP. El AMP participa en un sistema de transducción de señales. Este sistema de transducción de señales se refiere a una transmisión de señales en cascada. Vamos a ver enseguida. Controla la actividad de enzimas, el AMP cíclico controla la actividad de enzimas intracelulares mediante activación alostérica y se considera al AMP cíclico como un mensajero secundario de una hormona, de dos hormonas, de la adrenalina, secretada por las glándulas suprarrenales, y es también un mensajero secundario de glucagón. La adrenalina y el glucagón obviamente serían los mensajeros primarios. ¿De cómo ocurre esto? Las hormonas, tanto la adrenalina como el glucagón, son hormonas hidrosolubles. Escriban ahí. La adrenalina y el glucagón son hormonas hidrosolubles que ejercen su acción sobre las células diana, uniéndose a receptores específicos. Ejercen su acción uniéndose a receptores específicos. En el caso de la adrenalina, su receptor específico está en el músculo. Adrenalina en el músculo. Y el glucagón tiene su receptor específico en el hígado. Bueno, alguien está queriendo entrar, voy a hacer esto más, después ya no. Listo, ya está admitido. Bueno, entonces, existe el AMP cíclico, es el mensajero secundario de estas dos hormonas, adrenalina y glucagón. Entonces, para ver cómo actúa o por qué actúa, cuándo se va a sintetizar, pues nos remitimos a la función de la adrenalina. La adrenalina es la hormona, ¿verdad?, secretada por las glándulas suprarrenales y que es una hormona que activa la actividad, bueno, que digamos incentiva o da lugar a una actividad muscular.
Si ustedes recuerdan fisiología, es la hormona del escape o que tensa los músculos para reaccionar frente a un peligro. Entonces, la adrenalina tiene su receptor en el músculo. Y entonces, ¿qué efecto tiene? Para que la adrenalina ejerza su efecto en el músculo necesita de glucosa. ¿Por qué necesita de glucosa? Necesita activar su glucosa. Recuerden que en el músculo se acumula glucógeno y también en el hígado. Entonces, a partir del glucógeno del hígado, necesita que se active, se produzca glucosa, que va a entrar al ciclo a la ruta glicolítica y va a generar energía, ATP, para que pueda contraerse el músculo. Bueno, esa es la historia en general. Entonces, cuando el músculo necesite contraerse, inmediatamente se secreta la adrenalina en las glándulas suprarrenales. Viene la adrenalina, donde esta es la membrana, es una membrana de un músculo, ¿no? de una célula muscular. Viene la adrenalina y después les voy a dictar un poco, atiendan. Viene la adrenalina, que lo he simbolizado como esto, y se une a su receptor. Tiene un receptor 7M, eso van a ver al año. Se une a su receptor. Al unirse a su receptor, este es un receptor transmembrana, por cambio conformacional, activa a la adenilato ciclasa. Entonces ahora la adenilato ciclasa transformará a nivel de la membrana interna, va a transformar al ATP en AMP cíclico, es decir, estamos viendo ahora esto. El ATP, gracias a la adenilato ciclasa, por efecto de que la adrenalina se ha unido a su receptor, ahora la adenilato ciclasa transforma el ATP y sintetiza, o sea, por esta hidrólisis y luego ataque nucleofílico, sintetiza el AMP cíclico. Bueno, ahora la historia comienza. Una vez que se sintetiza el AMP cíclico, esto estoy hablando ahora en el interior de la célula. Una enzima denominada sinasa de las proteínas, que es una enzima alostérica, porque fíjense, tiene varios sitios de fijación, 2 sitios reguladores donde se une el activador, se une el AMP cíclico, y 2 sitios catalíticos, o sea, tiene varios sitios de fijación. Se une el AMP cíclico a esta sinasa y produce una separación en 2 fracciones. El AMP cíclico se une a la zona de regulación, que le hemos llamado R, y deja libre la zona a la enzima catalítica. Y entonces, de esa manera, la enzima se activa. Y eso desencadena, por eso he puesto una flecha con varias rayitas, desencadena toda una cascada de reacciones. Que finalmente esa cascada de reacciones, que no compete ver ahora, cataliza la fosforilación de varias enzimas hasta llegar a activar a la glucógeno fosforilasa. ¿Recuerdan cuando hemos visto glucógeno? El glucógeno, ¿dónde está? Es la forma de almacenamiento de glucosa, que puede estar en el músculo o en el hígado. Cuando decimos que la glucógeno fosforilasa es una enzima que activa la hidrólisis del glucógeno, es que va a degradar el glucógeno hasta formar glucosa disponible. Si recordamos esto lo prepara, aquí está. ¿Recuerdan esta diapositiva del tema carbohidratos? Bueno, entonces, destino de la glucosa. Bueno, este es el glucógeno, fíjense, pongan en sus diapositivas, ver la diapositiva de carbohidratos, o sáquenle una foto. El glucógeno, por acción de la fosforilasa del glucógeno, ¿recuerdan? ¿Quién había activado a la fosforilasa del glucógeno? Pues el AMP cíclico, mediante toda una cascada de reacciones. La fosforilasa del glucógeno hidroliza el glucógeno formando glucosa 1-fosfato. Esta glucosa 1-fosfato por una fosfoglucomutasa se transforma en glucosa 6-fosfato. Esta glucosa 6-fosfato, recuerdan, puede entrar a la glicolisis, una ruta metabólica para sintetizar ATP para que el músculo tenga energía para moverse, para contraerse, etc. Ahí voy a parar esto. Entonces, estamos en la acción de la adrenalina. La adrenalina se une a su receptor, eso provoca una activación de la adenilato ciclasa. La adenilato ciclasa transforma el ATP en AMP cíclico. El AMP cíclico se une a uno de los sitios activadores de la sinasa de las proteínas y la activa.
Recuerden que habíamos dicho, todas las cinasas fosforilan. Entonces, al final, estos se producen varias reacciones de fosforilación, se activa el glucógeno fosforilasa y empieza a degradarse el glucógeno, liberando glucosa 6-fosfato. La glucosa 6-fosfato, aquí pueden aumentar, va a la glicolisis y genera ATP para que pueda contraerse el músculo. Entonces, el AMP, que es el segundo mensajero de la adrenalina. Gracias a la AMP se produce toda esta cascada. Pueden poner aquí una llave, chicos. Se produce una cascada de reacciones. Esto también puede ocurrir algo parecido con el glucagón. ¿Qué función cumple el glucagón? Recuerdan, hemos visto eso en el capítulo de carbohidratos. El glucagón se sintetiza cuando hay cuando los niveles de glucosa en sangre están bajando. Recuerdan que debe haber una homeostasis entre 70 y 90, según a veces 70 a 110, pero cuando se está acercando a 70, 68, 69, inmediatamente se secreta glucagón, y el glucagón viene donde ahora al hígado, a su receptor celular, y ocurre lo mismo. Al unirse a su receptor celular, activa la adenilato ciclasa, que transforma el ATP en AMP cíclico, que sería su segundo mensajero. Y lo mismo, el AMP cíclico se une en los sitios reguladores de la cinasa, activándola, y desencadena esta cascada de reacciones. Aquí ocurre algo un poquito diferente. Se fosforilan las enzimas y se activa a la glucógeno fosforilasa. Vámonos un cachito aquí. Se activa a la glucógeno fosforilasa. Estábamos aquí, ¿verdad? Que en el músculo va a la glicolisis. Cuando va al hígado, la glucosa 6-fosfato, ¿verdad? El glucógeno se hidroliza en glucosa 1-fosfato, ¿verdad? Espérenme. Por una fosfoglucomutasa se transforma en glucosa 6-fosfato. Esta glucosa 6-fosfato, por la acción de la glucosa 6-fosfatasa, se transforma en glucosa. Y ahora sí, la glucosa puede salir del hígado a la sangre y regula la glicemia. Entonces, todo este fenómeno que ocurre para subir la sangre y esto en el músculo para generar energía, pues es gracias al segundo mensajero, al AMP cíclico. Bueno, entonces por eso eleva la glucosa en sangre. Entonces la acción del glucagón con el segundo mensajero del glucagón, lo que hace es aumentar niveles de glucosa en sangre. En cambio, el AMP cíclico en el músculo lo que hace es degradar a la glucosa para generar energía. Entonces escriban esto, por favor. Es esta diapositiva. La adrenalina tiene, ponga, el AMP cíclico es el segundo mensajero de la adrenalina cuando actúa esta a nivel del músculo, a nivel de su receptor en el músculo. Cuando actúa la adrenalina a nivel de su receptor en el músculo. Al unirse la adrenalina, activa a la adenilato ciclasa. Que transforma al ATP en AMP cíclico. ¿no? Como hemos visto en la ecuación anterior. El AMP cíclico, entonces, es el segundo mensajero de la adrenalina. El AMP cíclico se une a uno de los sitios de una enzima alostérica. El AMP cíclico se une, al sitio regulador, de una enzima denominada cinasa de las proteínas. Entre paréntesis pongan, todo esto ya es a nivel del citoplasma, en el interior de la célula. La cinasa activa fosforila a varias enzimas, produciéndose una cascada de reacciones. Finalmente, se activa la glucógeno fosforilasa.
que es una enzima que degrada al glucógeno. Es una enzima que degrada al glucógeno. Y en consecuencia, aumenta la concentración o disponibilidad de glucosa, aumenta la disponibilidad de glucosa como glucosa 6-fosfato, aumenta la disponibilidad de glucosa como glucosa 6-fosfato, entre paréntesis, ver diapositiva de carbohidratos. Y esta glucosa 6-fosfato ingresa a la glicolisis para generar ATP. Para generar ATP. Entonces entendemos así que eso le va a dar energía al músculo para contraerse, para escapar, para moverse, ¿no? Bueno, en cambio, en este otro caso, el glucagón ejerce también, pongan por favor, el AMP cíclico también es segundo mensajero del glucagón, pero en última instancia lo que origina es la liberación de glucosa en sangre. Pero en última instancia, con todo esto, ¿no? Se produce una liberación de glucosa en sangre. Así se cumple la función del glucagón, que es aumentar los niveles de glicemia, ¿no? O glucosa en sangre. Bueno, hemos hecho una miradita un poco así como quien dice de la puerta, bioquímica 2, chicos, para que vean la importancia de entender qué es este AMP cíclico, que es un nucleótido, que es nuestro tema. Existen otros nucleótidos también de importancia, seguimos en nucleótidos, pues tenemos nucleótidos de piridina como el NAD, el NADP, nucleótidos de flamina como el FAD y el FMN. Todos estos nucleótidos, por ejemplo, tenemos aquí la estructura del NAD. Cuando tenemos NAD positivo, NAD más o positivo, estamos hablando del NAD oxidado. Ustedes van a usar mucho esto al año. El NAD positivo es el NAD oxidado. Y es un nucleótido, recuerdan, es nicotinamida adenin dinucleótido. ¿Por qué dinucleótido? Si se fijan, si imaginariamente esto divide, este es un nucleótido. Una base nitrogenada, un azúcar, un fosfato. Y esta otra parte igual, fosfato, azúcar. Bueno, si bien no es una base nitrogenada, pero es un compuesto nitrogenado. Esta es la piridina. Este núcleo, ¿no? De piridina. Entonces, este núcleo que yo lo he puesto en un cuadrado es el centro de reactividad del NAD. El NAD es tanto el NAD como el FAD, ¿recuerdan? Cuando hemos visto enzimas, actúan como coenzimas aceptoras y donadoras de electrones de las enzimas oxidorreductasas, ¿recuerdan? El NAD, el FAD son coenzimas de las oxidorreductasas. ¿Por qué? Porque son las que van a actuar como aceptoras o donadoras de electrones. ¿Cómo ocurre eso? Ya que hemos dicho que este es el centro de reactividad, prestemos atención a este centro. Este sería, recuerdan, sería como, esta es la nicotinamida, en realidad, si se fijan, esta es la nicotinamida, derivado del ácido nicotínico, química orgánica, recuerdan. Es la nicotinamida. Entonces, este es el centro de reactividad. ¿Por qué se llama NAD positivo? Porque presenta una carga positiva a nivel de este nitrógeno. Si se fijan, 2, 4, 6, 8, está con carga positiva este nitrógeno. Entonces, salta este par de electrones acá. Fíjense mi cursor. Se carga aquí positivamente. Salta este par de electrones y ahora aquí se carga positivamente. Y entonces, gracias a que ahorita esto está como un carbocatión, es que puede aceptar un hidruro. Puede aceptar un hidruro. Y se forma el NAD reducido. Ustedes recuerdan muy bien que el hidruro es un átomo de hidrógeno, bueno, un hidrógeno con 2 electrones. Pero no existe así hidruro suelto. Tenemos que simbolizarlo como si fuera una molécula de hidrógeno. Pero está dividido en un hidruro más un protón, que sería 2 protones y 2 electrones. Pero el hidruro es 2 electrones, un hidrógeno con 2 electrones. Entonces, estos 2 electrones, ¿dónde están? Como hidruro están aquí, se une ahí. Y por eso se pone NADH, o hidrógeno, que sería este hidruro, más un protón, que sería este.
Entonces, esta es la representación del NAD reducido, porque ha captado un par de electrones. Entonces, se dice así que el NAD transporta electrones, o sea, cede o acepta en forma de hidruro. El NAD cede o acepta electrones en forma de hidruro. En cambio, el FAD tiene esta estructura. Este es un anillo de isoaloxacina, que es el centro de reactividad. El resto es su acompañamiento. También es un nucleótido. En el caso del NAD, la transferencia es diferente. Debido a esta estructura, si se fijan acá, el NAD capta 2 electrones en forma de 2 átomos de hidrógeno. El NAD capta 2 átomos de hidrógeno. Cada átomo de hidrógeno tiene un electrón. Entonces, fíjense, un átomo de hidrógeno viene acá, aquí ocurre una ruptura homolítica, y aquí queda un electrón, otra ruptura homolítica aquí me queda un nitrógeno con un electrón, y el otro átomo se une ahí. Entonces, fíjense, estos dos son aquí, y aquí se ha originado un doble enlace. Este sería el FADH2, o sea, FAD nada más es oxidado. FADH2 o FAD hidrógeno 2 es reducido. Por eso no se escribe FADH más H, es solo FADH2. Entonces el FAD capta como los electrones equivalentes a 2 átomos de hidrógeno. Y la otra coenzima importante que también es, bueno, como es una coenzima, en este caso esta es una coenzima que ayuda a las transferasas, es la coenzima A. No pretendo nunca, chicos, que me aprendan de memoria esto, ¿no? Ni se les ocurra. Solamente sí, que sí transporta o cede o acepta 2 átomos de hidrógeno y el otro hidruro. La coenzima A, tampoco pretendo que me aprendan de memoria esto, pero fíjense, también es un nucleótido, fíjense, pero su centro de reactividad es este enlace tioéster. Este grupo sulfidrilo va a captar grupos acilo. Escriban aquí, la principal función de la coenzima A es la transferencia. La principal función de la coenzima A es la transferencia de grupos acilo. Algo importante también, el enlace tioéster es un enlace de alta energía. Escriban eso, por favor. El enlace tioéster es un enlace de alta energía. Es decir, que su hidrólisis libera energía. Eso vamos a ver en el capítulo de bioenergética. La hidrólisis del enlace tioéster libera energía. Es decir, tiene un elevado potencial de transferencia de grupos acilo. Y aquí les estoy poniendo como un adelanto. ¿Esto qué sería? Si este es el grupo acilo, este sería acetil, coenzima A, sería todo esto. Cuando se hidroliza, libera acetato más coenzima A reducida más un protón, pero esto libera energía. Es decir, tiene un delta G, recuerdan físico-química, tiene un delta G de menos 7.5 kilocalorías o 31.4 kilojoules. Esto vamos a hablar cuando veamos en bioenergética. Entonces, esta coenzima tiene su función es la transferencia de grupos acilo. ¿Por qué transfiere grupos acilo? Porque tiene un elevado potencial de transferencia. Cuando se hidroliza, libera energía y por eso puede ceder grupos acilo o acetatos en reacciones, sobre todo biosintéticas. Y también forma parte del ciclo de Krebs, que ustedes van a ver después. Bueno, ahorita me interesa que este es un nucleótido, que su centro de reactividad es este grupo sulfidrilo. Aquí es donde se une, ¿qué cosa? Grupos acilo. Tiene un elevado potencial de transferencia, por esa razón libera energía cuando cede los grupos acilo. Ustedes saben que si un delta G es negativo, la reacción procede hacia la derecha, ¿verdad? Bueno, fíjense que ahora estamos ya entrando a esta parte, que los trifosfatos hemos dicho que participan en muchas reacciones catalizadas enzimáticamente. Entre los trifosfatos de nucleótidos, el ATP tiene una relevancia enorme. El ATP se considera como, en todas las células, es la molécula central del flujo de energía.
El ATP es la molécula central en el flujo de energía. El ATP se forma para almacenar energía y se degrada para transferirla. O sea, el ATP almacena energía en sus grupos fosfato y se degrada para transferir energía. Si esta es la estructura del ATP, sus enlaces fosfoanhídridos son estos. En estos enlaces fosfoanhídridos existe una gran cantidad, escriban, la energía se almacena en los enlaces fosfoanhídridos. Vamos a volver a ver esto en bioenergética, chicos. La energía se almacena en los enlaces fosfoanhídridos. Pero a su vez también puede hidrolizarse y liberar energía. Entonces el ATP almacena energía, ¿cómo? De esta manera, pero transfiere su energía y también transfiere grupos fosfato de la siguiente manera. Este es el ATP, adenosín trifosfato. Estos son sus enlaces fosfoanhídrido y tiene un elevado contenido energético. Eso vamos a hablar más adelante. Esto es por repulsión de cargas negativas. El elevado contenido energético está en este enlace trifosfato. Cuando se hidroliza, por ejemplo, puede hidrolizarse este primer grupo fosfato. Hidrólisis, al hidrolizarse, libera energía. Entonces, de ATP trifosfato pasa a ADP, adenosín difosfato, que tiene menor contenido energético y libera un grupo fosfato. No sé si recuerdan, algunas reacciones decimos, se fosforila. ¿Quién cede el fósforo? El ATP, liberando energía. A su vez, para sintetizarse el ATP, lo hace a partir del ADP más un fosfato inorgánico, pero aquí sí requiere energía. Esto vamos a ver en cadena transportadora de electrones. Bueno, pero esta es nada más una ecuación que quiero que esté clara. Cuando se hidroliza el ATP, libera energía, liberando un fosfato inorgánico. Se forma el ADP. La reacción inversa sería la formación del ATP, a partir de ADP y fosfato inorgánico, pero eso sí requiere energía. El ATP es una molécula, en consecuencia, poco estable. ¿Recuerdan química orgánica? Cuanto más inestable es una molécula, tiene mayor contenido energético. Entonces, esta es una molécula, así voy a representar, inestable, porque tiene un elevado contenido energético. Cuando se hidroliza, pasa a un estado de menor contenido energético. El ATP es una molécula menos estable que el ADP y PI. Este es más estable. Por tanto, la conversión de ATP en ADP va acompañada de liberación de energía. La reacción inversa que hemos hablado, la formación de ATP a partir de ADP más PI, pues consumirá energía. Una descripción similar puede ocurrir. Hemos dicho, ¿verdad?, que se puede hidrolizar a este nivel. Aquí estamos viendo que se hidroliza a este nivel. Forma ADP, pero también puede hidrolizarse a este nivel. Entonces, el ATP se va a transformar ahora en AMP, adenosín monofosfato. Y se va a liberar este grupo, este pirofosfato o PPI, que recuerden, hemos visto al inicio del capítulo. Este pirofosfato todavía tiene alta energía. Esta hidrólisis desde ATP hasta AMP, que sería un salto, ocurre solo cuando la célula requiere un plus de energía extra. Y el AMP, para formar otra vez ATP, requeriría demasiada energía. Esto es poco probable. Mejor vamos a ver acá. El AMP, para transformarse en ATP, debe pasar primero por ADP. Bueno, ciclo de energía de las células. Este es un ciclo de energía. El aumento de energía va a ir en este nivel, lo que significa que el ATP es el de mayor contenido energético. Fíjense bien. El ATP puede eliminar un fosfato inorgánico y formar ADP y libera energía. El ADP puede captar un fosfato y formar ATP, pero aquí habría consumo de energía. A su vez, el ATP, cuando la célula requiere un plus de energía, puede hidrolizarse en el segundo fosfato, que hemos dicho aquí, ¿verdad? Esto, aquí. Se rompe este enlace y formará un AMP, donde hay un descenso de energía, hay liberación de energía.
y se forma el pirofosfato, que todavía puede hidrolizarse en 2 fosfatos inorgánicos. Y por eso, en este caso, hay mayor liberación de energía. Pero el AMP no puede convertirse directamente en ATP, por eso esto no es reversible. El AMP puede captar de otra molécula de ATP energía, transformarse en ADP y del ADP recién al ATP. Resumiendo, podemos decir que el ATP se hidroliza en ADP más fosfato inorgánico. El ATP también puede hidrolizarse hasta AMP y pirofosfato inorgánico, y el pirofosfato inorgánico todavía tiene energía. Otra vez se hidroliza y libera un poco más de energía. El AMP, para llegar a ATP, tiene que pasar por ADP y del ADP recién al ATP. Estas reacciones constituyen la base molecular del flujo de energía química dentro de las células vivas que vamos a estudiar en bioenergética. Entonces, como estamos hablando de nucleótidos, no he querido dejar de ver la importancia del ATP. El ATP y este flujo, todas estas reacciones son la base molecular del flujo de energía dentro de las células que vamos a ver en el penúltimo capítulo. Con esto hemos acabado nucleótidos, chicos. ¿Alguna pregunta? Nuestro siguiente tema es ácidos nucleicos. Hemos cubierto todas las funciones, características que tienen los nucleótidos. ¿Alguna pregunta, chicos? Está claro que el AMP cíclico es el segundo mensajero de una hormona que actúa como segundo mensajero y actúa sobre esta hormona, sobre esta enzima. Esta enzima sería una enzima alostérica. Pueden aumentar eso ahí, por favor, esto más. Aquí, sinasa de las proteínas es una enzima alostérica. ¿Por qué alostérica? Porque fíjense, tiene muchos sitios de fijación. 2 para el regulador y 2 sitios catalíticos. Entonces, el AMP cíclico es un efector alostérico. Un segundo, aquí ponga AMP cíclicos, mensajero secundario, que es un efector alostérico. Estamos aplicando un poco lo que hemos visto en alosterismo de enzimología. Bueno, si no hay ninguna pregunta, chicos. En hora de teoría estaría hablando, chicos, no me acuerdo qué representantes, creo que es de 300, sí, pues, no sé. Me ha dicho que no habían tenido, que el doctor de operaciones unitarias no les ha asegurado que su examen es el 8 y que en consecuencia quieren dar el examen el 8, examen de práctica. Y yo les acepto, pero sí me van a confirmar y voy a anunciar, digamos, oficialmente en el chat que el examen sería el lunes 8 de septiembre a las 9 de la mañana. Estoy avisando eso en hora de clases, donde se supone que deberían estar todos, ¿no? Pero por si acaso voy a pedir que me confirmen en el chat, todos se ponen de acuerdo. No olviden que van a dar el examen juntos, tanto el 300 como el 310, o sea que se ponen de acuerdo y me avisan, chicos. Por mí no hay problema, pueden dar el 8 porque tenían que darle 6. A ver si así dan mejor examen. Listo, chicos, si no hay preguntas, voy a dejar de presentar. Hasta luego. Gracias, doctora. Hasta luego. Hasta luego, Dalia, chicos. Hasta luego, doctora. Hasta luego, doctora. Hasta luego. Hasta luego.